A veces uno se autolimita a entrenar más, no pain, no gain, más, sin dar un descanso al organismo. Eso genera un proceso de sobreentrenamiento y un proceso de lesión al corto plazo. Los tejidos se recuperan durmiendo. ¿Qué pasó con la era industrial y la invención? Que tenemos luminosidad a las 24 horas del día. El tema de escuchar al cuerpo es muy importante. Somos asimétricos. El problema es cuando las asimetrías se van más allá del 10% y va en contra a lo que es la motricidad humana. Porque hoy se multiplican mucho los gimnasios como cadenas, pero parecen mini supermercados. Buen producto, están las máquinas, lindas instalaciones, pero ¿y el contenido? Como preparadores físicos, como entrenadores, somos como puentes para que ellos mejoren su rendimiento. Además de elevar la temperatura, frecuencia cardíaca, lo que buscamos es que el jugador ya salga directamente a la guerra. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Mike, por la invitación. Comenzamos la segunda temporada del podcast. Claro que sí. Yo tenía mucho en mente la idea de seguir grabando, pero no quería grabar por grabar. Quería grabar realmente con gente que me gustara platicar, con gente que me gustara aprender, con gente que digo, wow, valió la pena esta plática. Y bueno, pensé en ti. Digo, no es por ponerte presión, ¿verdad? Pero... Una presión muy grande, ¿no? El agradecido soy yo y bueno, muchas gracias por pensar nuevamente que podamos compartir esta plática, esta fíjate, charla. algo que tal vez no esperabas que te preguntara al principio, pero simplemente me surgió ahora. Sé que eres una persona que lee mucho, sé que eres una persona pues muy culta, creo que eso no se puede fingir sabiduría, ¿no? O sabes o no sabes. Una vez me platicabas que nuestro amigo Tito te llama la atención, que es una persona también que le gusta mucho instruirse, que lo ves seguido con un libro. Sí. Nos están viendo muchas personas, muchos jóvenes. Es importante leer, es importante aprender. ¿Qué les puedes decir de ese aspecto de estar en... Bueno, lo que nos gusta el aprender, el conocer, tener es lo más hermoso que en la vida porque siempre es como una inquietud permanente. Estás estudiando un tema, profundizando un tema y siempre ya te surgen nuevas dudas, nuevas preguntas y como dicen en México, te picas con otro tema y después termina uno, pero sigue porque siempre está el ansia de poder descubrir, ¿no? El conocimiento es una especie de laberinto que te invita a descubrirlo permanentemente. Sí. Entonces es esa chispa y fíjate vos que yo no era un gran estudiante. Yo desde mi primaria, secundaria, más que nada me dedicaba mucho a la parte de jugar al fútbol. Sí leía toda la parte deportiva, biografía de jugadores, historia de jugadores, eso sí, pero no era a la lectura en general. Y empezando el profesor de educación física, sí, tuve la oportunidad de conocer a varios profesores referentes que además del estudio de la ciencia del ejercicio en sí, nos invitaron a leer otro tipo de textos, otro tipo de autores, no solo de las ciencias, sino también del humanismo, como la filosofía, la literatura, y ahí generamos un lindo hábito de poder estudiar y leer. Por eso en cada curso que me invitan, en cada vez que damos una presentación, siempre casualmente la primera presentación, o sea, la primera diapositiva es la importancia del estudio. Sí. La importancia del estudio. Y no solamente, ahí cito algunos autores, por ejemplo, Jean Guiton y el padre Sortilège tienen dos libros, que uno el trabajo intelectual y el de padre Sortilège, la vida intelectual. Son dos libros que analizan un poco esto de sumergirse en el mundo del estudio y que es realmente una vida. Y a esto lo apoyo con un lindo artículo que supo recomendar el profe Di Santo en su momento, el estudio como forma de vida, de Bárcenas, un filósofo español. Él planteaba básicamente que el estudiar es eso, es crear un espacio, no solamente un espacio de estudio, sino también como parte de la elevación espiritual, es decir, tomando de la tradición griega y demás, y usaba la metáfora de Penélope, que le tejía el poncho o la manta al suegro, es decir, cuando se va Ulises en la Odisea, Penélope como acto de resistencia porque querían que se volviese a casar, porque no sabían si iba a regresar Ulises o Odiseo con vida,
ella como acto de resistencia para el suegro todos los días tejía una manta, pero a la noche la volvía a destejer para volverla a tejer al día siguiente. Entonces usa Bárcenas esta metáfora de estudiar como todo el tiempo, estar aprendiendo, pero también aprender a desaprender. Sí. Porque muchas veces aprendemos y buscamos, el cerebro busca certezas, entonces buscamos asir algo, asir este vaso, bueno, ya lo sé, lo conozco. Sí. Por ejemplo, puede ser un ejercicio, puede ser cualquier concepto que uno, pero nunca pensamos de que eso a través de la ciencia puede ser refutado. Fíjate, algo, esa curiosidad creo que la comparten todas las personas exitosas. Digo, yo en lo personal te digo, eres una persona que admiro por todo lo que proyectas, te lo prometo, muchas veces, digo, la tendencia de mis podcasts es que me gustan los podcasts porque obviamente hablo con personas que quiero hablar, pero la realidad es que hay conversaciones que me gustan más que otras, como toda la vida. Tú eres esas personas que platicas y el escucharte de vuelta, hasta hay veces que dices, ok, no entendí muy bien lo que me dijo, pero se escuchó muy bien, muy sabio. Lo quiero volver a escuchar para ver qué realmente se refería con eso. Creo que esa curiosidad de niño es parte elemental de todas las personas exitosas, que es, sin importar todo lo que saben, quieren seguir mejorando. Rafa Nadal en su libro, en su autobiografía, él dice que una de las claves de su éxito es que siempre salía a la pista cuando entrenaba con algo en mente específico que quería mejorar. Y hay un amateur o una persona que no sabe mucho de deporte puede decir como, ay, eres Rafa Nadal, ¿qué más vas a mejorar? Y le decía, es que si pierdo ese sentido de que puedo mejorar, mi único destino es empeorar. Claro, no. Así como el estudio, como la práctica deportiva, la técnica, siempre se puede mejorar, siempre hay una potencial para mejorar. Nosotros en Sí, el entrenamiento aprendemos que el ser humano tiene un potencial genético para desarrollar. Entonces, siempre es importante. A veces uno se autolimita, uno dice, bueno, ya aprendí esto, ya lo sé o ya me sale, pero casualmente y no por nada está todo relacionado, que en el área de entrenamiento, que nosotros usamos, podríamos decirle entre comillas, entrenamiento funcional, pero en realidad nosotros lo llamamos más como un entrenamiento integrativo, porque tratamos de desarrollar distintas capacidades, básicamente todas las capacidades motrices y coordinativas, condicionales y coordinativas del ser humano, y entre ellos nuestra filosofía es, aprende el ejercicio, se lo complicamos. ok, Cuando algo te sale, es el punto para mí como profe o como docente de decir, te tengo que complicar el ejercicio, sí, tengo que poner tu cerebro en una situación donde tengas que encontrar nuevas respuestas a un nuevo desafío. sí, Y esa es parte que muchas veces la gente, el profe, he ido al gimnasio y hace un año estoy y no veo cambios. Llegaste a una meseta, no ya te estás sé, desafiando, no estás aprendiendo nuevas cosas, explorando nuevas formas de moverte, nuevos movimientos. sí, Y eso con el estudio es igual. Y son condiciones. Yo siempre en este artículo de Bárcenas que te nombraba, él da 2 o 3 puntos muy importantes. Primero, la soledad. Es decir, muchas veces el estudio tiene que, en un mundo hipercomunicado, el tema de estar solo, pero no es el estar solo, sino es encontrarse con el texto, con el autor, con la idea, con la reflexión que te genera esa idea, requiere no distracción. Es decir, estar en contacto donde puedas concentrarte, que eso es un problema también mucho de por eso a veces se abandona rápido algo porque no tenemos o estamos perdiendo esta capacidad de concentrarnos en algo. Entonces cuando uno quiere aprender un tema, te apasiona, te concentras de tal manera que pasaron 4 o 5 horas y no te diste cuenta y estabas trabajando, te olvidas de comer, te olvidas de las cosas, sí, pero estás ahí y eso es en la vida y también en el mundo del deporte. La soledad como punto, la inquietud, es decir, el espíritu inquieto permanentemente, para seguir saciando esta idea de conocer, de saber, de buscar el sí, porqué de las cosas. Y también un tema muy importante que lo refirió el profe Di Santo, el tema de las artes liberales y serviles. Eso me parece muy interesante porque en la antigüedad y en la Edad Media las artes serviles denotan lo utilitario. Es decir, yo estudio porque esto me da dinero, o sea, o estudio porque con esto es mi profesión y con esto vivo, pero dejamos las artes liberales, que son las artes que todo lo que uno estudia aprende,
pero para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo personal como ser humano, intelectual, físico, artístico. Ok. Es decir, estudiar filosofía, Sí. estudiar Eso es muy literatura, interesante. Una vez, aprender nuevos idiomas, sí, aprender a tocar instrumentos musicales, disfrutar de la sí, música, disfrutar de la danza, es decir, todas las cuestiones artísticas que te terminan desarrollando. Quizás no te dan un dinero, esos son estudios, podríamos decirle, en la vida utilitaria hoy día como inútiles, pero en realidad eso te desarrolla como ser humano. no, y lo que te hace diferente es eso. Digo, nosotros somos seres de historias. Tal cual. El conocimiento sin una historia detrás del por qué no se nos pega, ¿no? Si nos hablan de Exactamente. teoría, puede ser aburrido. Si en la teoría encuentras una narrativa con personajes incluidos, que digo, de ahí nace un poco la Claro, mitología, ¿no? Para encontrar esas respuestas por medio de historias y símbolos que ahí sí comprendemos. tal cual, Eh, tal cual. Así es, Mike. eso es muy loco. Digo, ahorita Sí, de lo que me comentas se me vienen sí. varias cosas a la mente. Una es, estoy leyendo varios libros ahorita, El arte de la guerra, seguramente lo has De escuchado, Sun Tzu, de un Sun Tzu. clásico, exactamente. Y de ahí nace el libro de los cinco anillos del samurái, de la más filosofía japonesa, pero se inspira mucho en el arte de la Exactamente. guerra. Y los cinco anillos se me hace muy interesante porque es agua, tierra, fuego, aire y vacío. Ujú. Y los primeros cuatro, que son los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua, son más elementos tangibles de combate, ¿no? Que el fuego lo asocia mucho con la pelea, Ujú. que la tierra lo asocia mucho con estrategia y ahí lo va desmenuzando. Pero el vacío, paradójicamente, es olvídate de todo. Dice, Tal cual. una vez que ya hayas aprendido todo, el combate no lo puedes tener en mente. Sí, en la tradición oriental siempre la vacuidad o el vacío es muy importante. Nosotros occidentalmente pensamos que no hay nada, la nada, pero en Sí, realidad siempre tiene esta cuestión de vaciarse o estos cuentos sí, donde echas agua y decir, bueno, primero hay que vaciar sí. el vaso para poderlo Sí, volver a y llenar. luego ya más la filosofía que viene del Indostán, todo lo que es India, por ahí Mm, el año 1000, digo, se puede decir que la cuna de la sabiduría es Egipto, por ahí de 1000, 1500 antes de Cristo, pero también el Indostán tiene culturas, he estudiado mucho el tema de la religión, el tema de los grandes profetas, el hinduismo, el budismo, el jainismo, y el hinduismo tiene un tal cual. concepto que se llama Indras. Dice que es una telaraña, es una telaraña cósmica de conocimiento, que es todo se relaciona. Que si tú eres futbolista, pero lees cosas de historia y lees cosas de filosofía y luego estudias matemáticas, no me preguntes por qué, pero puede mejorar tu carrera en el fútbol. Dice, Tal cual. todo se relaciona y obviamente tus insights son cada vez más poderosos y es algo que yo me he dado cuenta que así como un atleta puede agarrar ritmo, también agarra ritmo en tema de cognitivo. Tal Lees un cual. libro, lees otro, luego conectas, te das cuenta que realmente no le entendiste a otro. Andrés Barrios me da un consejo que me dice, Mike, lo importante no es leer, lo importante es releer, es Claro. encontrar Tal cual. buenos libros, buenos autores y léelos las veces que puedas. Sí, es cierto porque la relectura siempre, eh, cuando relees un libro, no eres el mismo que lo leyó en su momento. Sí, Entonces ha pasado el tiempo, has vivido nuevas experiencias, has adquirido nuevos conocimientos, nuevas inquietudes, nuevas preguntas, y cuando llegas a ese texto nuevamente no eres el mismo. Es sí, como el río de sí. Heráclito, ¿no? Heráclito, No te bañas dos veces en el mismo río. sí, está buenísimo. Sí. Y hablando cosas más puntuales, hemos hablado Mm, mucho de conocimiento, hemos hablado de cómo todo evoluciona, todo cambia. A mí sabe más algo muy interesante como la sabiduría que emanaban los grandes profetas de la historia de la humanidad mm, sigue siendo vigente. Si tú lees las enseñanzas de Jesús, lees las enseñanzas del Buda, del Siddhartha Gautama, lees los mm. principios, más que religión, lees realmente las palabras de los profetas, es conocimiento que sigue siendo vigente. En el mundo de la preparación física, los principios cambian. O sea, tú realmente consideras que hoy el atleta tiene acceso a un entrenamiento mucho mejor que el de hace 10, 20, 30, 40 años, o las bases se han mantenido. Ha pasado, en la historia del entrenamiento ha tenido muchas etapas,
muchos procesos, distintos paradigmas que han ido surcando, ¿no? Distintas formas de ver, de analizar y de investigar el entrenamiento. Pero los principios establecidos desde la antigua Grecia, yo creo que siempre se mantienen, porque son principios y por eso son axiomas que de alguna manera son un punto cardinal como entrenador. Por ejemplo, principio de la variabilidad de la carga. Entonces, si uno hace una carga que se vuelva monótona, es decir, hago con el mismo peso, el mismo ejercicio, el mismo contexto, pero nunca lo vario, no hay variabilidad de eso, entonces evidentemente el organismo llega a una meseta, se adapta y en vez de generar cambio, en vez de evolucionar, involuciona. Por eso la variabilidad motora permite ir generando nuevos programas de movimientos, ¿sí? Reseteando permanentemente el sistema nervioso central, a partir de ahí construyendo futuras respuestas para futuros problemas motores. Por eso la variabilidad motora es un principio que no hay que olvidarlo. El principio es sobrecarga progresiva, es decir, si yo hoy utilizo 10 kilos, pero esos 10 kilos en ningún momento se transforman en 20, 25, 30, la fisiología muscular, la fibra muscular, ante una carga se adapta, genera un cambio positivo, pero luego se vuelve a estancar. Por eso el principio de carga principio de la carga progresiva es también muy importante. El principio de la supercompensación también, que hemos visto a través de nuevas tendencias en el mundo del entrenamiento, sobre todo del fitness, que es entrenar más, no pain, no gain, más, sin dar un descanso del organismo, ¿sí? Eso genera un proceso de sobreentrenamiento y un proceso de lesión al corto plazo. Porque el principio de supercompensación dice que ante una carga hay que dar un tiempo de recuperación para que el cuerpo asimile la carga, recupere todo el material energético, resintetice las proteínas utilizadas, degradadas, y se prepare para una siguiente carga. Sí. Por eso ajustar y aflojar es parte del arte de la preparación física, saber cuándo ajustar y saber cuándo aflojar. Y son principios que están en los libros de los grandes entrenadores soviéticos que ya tienen más de 60, 80, 100 años. Sí, eso es algo clave. Entre algunos principios, ¿no? Sí. Es muy chido porque te escucho y se me vienen 2, 3 ideas y pues no podemos hablar de 3 ideas al mismo tiempo, ¿verdad? Claro. Lo primero, el exceso de información es escasez de información. El exceso de entrenamiento es escasez de entrenamiento porque te vas a terminar lesionando, vas a terminar fracasando. Eso, siento que el libro que te enseñaba del gen deportivo de David Epstein, él estudia mucho desde una base muy científica el éxito deportivo y te habla que según tu, ¿cómo se llama? Bueno, tu fisionomía o ¿cómo se llama el fenotipo? O... Sí, fenotipo, sí, que según de la expresión, exactamente. Según tu fenotipo... De la epigenética. Sí. Exacto, que cada cuerpo es totalmente diferente. Hay cuerpos que entrenar 7 veces al día, 7 veces a la semana, claro, es lo mejor. Y hay cuerpos que tal vez entrenar 4 es lo mejor. Digo, por hablar, ¿verdad? No estoy hablando sin bases. Pero, ¿cómo te puedes dar cuenta? Obviamente yo sé que un atleta de élite tiene acceso a profesionales de élite como tú, que es fácil, cuando estás ya en un nivel de élite, pues tú te olvidas de todo eso, un profesional como tú te da el calendario que tienes que hacer, dejas de pensar y simplemente lo haces y bueno, esa es la clave del éxito, que los mejores se saben rodear muy bien, pero para un joven que muchas veces pues eso es un sueño que no lo tiene, es escuchar a tu cuerpo. Tal cual. ¿Tú cómo puedes notar ya más con esas sensaciones, Stanislav Bajrach le llama interoceptivas? ¿Cómo puedes saber cuando te estás excediendo? Es una excelente pregunta porque el tema de escuchar al cuerpo es muy importante. El cuerpo tiene sus razones. De Thérèse Berth era un libro de la antigimnasia, le llamó ella, venía de la terapia francesa, escribió un libro, después La Estación del Tigre, pero el cuerpo tiene sus razones y ella planteaba un poco eso.
esta parte de, como bien nombraste, de la información sensorial propia del organismo. Primero, nosotros estamos acostumbrados en el mundo del entrenamiento a la propiocepción, es decir, a la información propia que viene de tendones, articulaciones, músculos, ligamentos y oído interno, ¿no? El sentido de la equilibración, de volver a ubicar el campo visual según el movimiento rotacional o flexo-extensión de la cabeza. Y la tensión a nivel muscular y la tensión del tejido conectivo a partir de diferentes receptores, ¿no? Desde todos los órganos de Golgi, usos neuromusculares, etc. También táctil de la piel, que junto con la información propioceptiva forma la información áptica, ¿no? Es decir, que no podemos escindir de ella, siempre está. Yo tomo este vaso y más o menos puedo sopesar cuánto pesa o si lo tomé bien o si no está a partir de toda la sensibilidad táctica, ¿no? Es decir, tacto más propiocepción. Pero hay una información que bien la nombra Babraj y también Antonio Damasio, que he visto que tiene bibliografía de él, de hecho él habla de la hipótesis del marcador somático en El error de Descartes, uno de sus primeros libros, de hecho si no me equivoco el primer libro de él. Y su segundo libro actualmente se llama Sentir lo que sucede. Que dice, pienso, luego existo, dice, no, siento, luego existo, es la realidad. Exactamente, y toda esta información interoceptiva, pero también a nivel visceroceptiva, que hoy se está poniendo mucho foco en eso, porque mucha gente, digamos, de la parte de los órganos, trata de esa información, llega al sistema nervioso, pero no es organizada, no es tabulada. Entonces, esa información interoceptiva es muy interesante porque a partir de me duele la panza, no sé por qué, o por qué me siento, toda esta cuestión que generalmente se le pone el nombre del estrés, pero hoy se está investigando mucho y se está viendo las sensaciones internas y a partir de esas sensaciones como, por ejemplo, concretamente en el mundo del deporte, hoy se utiliza la percepción subjetiva del esfuerzo, o el RP, que se llama Rate Perception Effort. Es decir, entrené y el preparador físico te pregunta, bueno, del entrenamiento, ¿cómo lo sentiste del 1 al 10? El 10 no puedo más, profe, 0 no entrené. Y a partir de ahí es tu sensación de fatiga del día. Eso multiplicado por la cantidad de minutos que trabajas en el día es una unidad que se llama unidad arbitraria. Esa unidad arbitraria sumada toda la semana te da la carga aguda, que es la carga de toda la semana. El promedio de las últimas 4 semanas con la aguda actual, ¿sí? Te saca el índice de carga crónica, carga aguda. Okay. Agudo crónico, es decir. Y, entonces, ¿cómo es eso? De eso no entendí muy bien. Bien. Esto es, ¿por qué? Porque en el control de la carga de entrenamiento lo que se ha buscado siempre es, a partir hoy de los GPS, tenemos carga externa, sí, o videoanálisis. Entonces yo sé cuánto corrí, a qué intensidad corrí, cuántas veces frené, cuántas veces aceleré. Y la carga interna puedes monitorearla por factores químicos, como se medía en la década de los 90 con el lactato o con algún otro marcador bioquímico, sí, pero el lactato como un intermediario metabólico, pero bueno, requiere una buena tecnología y además bastante, digamos, es invasivo porque hay que o pinchar la oreja o la yema del dedo, el lóbulo de la oreja o la yema del dedo, y también costoso por los reactivos. Sí. Después, otro más simple es la frecuencia cardíaca, que se utiliza, ¿no? La frecuencia cardíaca como indicador de intensidad. Horacio Anselmi nos dijo que tú puedes medir si el atleta durmió bien o no, tomándole el pulso justo al despertar. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que la frecuencia cardíaca, si bien es cierto que es modificable por muchos factores, o sea, te levantaste a la mañana, tomaste un café, ya la modificaste. Sí, él dice justo despertar, te despiertas. Pero tenemos un ritmo, porque la frecuencia cardíaca es parte de un ritmo biológico. Sí. Entonces, así como la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal. La frecuencia cardíaca tiene una base. Y esa base hay que medirla, como bien dice Horacio, en lo que se conoce en una forma basal. Es decir, después de haber dormido, recomendable entre 20 y 22 grados el ambiente, 8 horas continuas, y apenas te despertas, esa es tu frecuencia cardíaca de base, podríamos decir, o de reposo. Pasa que mucha gente no lo toma. Sí. Y esa es bastante esa frecuencia cardíaca, porque él tiende a tener a una meseta.
no hay una gran variabilidad. Okay. Empieza a variar, por ejemplo, cuando uno está sobreentrenado, esa frecuencia cardíaca sube. Okay. O sea, si vos tenés siempre una base, te despertas con 55, 52, Sí, pero en estos días te está despertando 60, más arriba, el sistema nervioso está en un sistema vegetativo, está, digamos, el sistema simpático está acelerado, podríamos sí. decir, está sobrecargado. En sí, Y es parte de un síntoma de sobreentrenamiento. sí, claro. El hecho de no dormir bien, el insomnio, la falta de calidad de sueño y la frecuencia cardíaca elevada. Por eso se toma al principio. En sí, ¿tu frecuencia cardíaca por minuto debería ser que 40, 60 o cuál se considera la normalidad, un rango normal? Depende, hay desde 50 hasta 60, Y 65. un atleta tiende a tener menos, obviamente. El atleta por lo general sí, porque la frecuencia cardíaca, al ser un indicador fisiológico, tiene respuesta aguda y crónica. La aguda es yo empiezo a correr y mi frecuencia cardíaca se eleva por el ejercicio. Por ejemplo, tú puedes, si yo dormí excelente, me tomo mi frecuencia cardíaca 50 por minuto. Al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, me tomo mi frecuencia cardíaca en 4 días, 80. Claro, puede ser un indicador de que me estoy excediendo, ¿no? Hay una normalidad, hay una anormalidad. Y puede ser que cuando me se estoy rompe el excediendo. patrón, sí. Me estoy excediendo de entrenamiento. Puede que eso coincida justo con falta de calidad de sueño, coincida con mal humor, irritabilidad, Sí. porque son los primeros signos del sobreentrenamiento. Sí. Es decir, no le estoy dando la recuperación al organismo. Sí. Es decir, cuando vos tenés un patrón establecido y hay alteración en ese patrón, hay que ver por qué está alterándose. Pero por lo general, dentro de lo que es el sobreentrenamiento, overtraining, sí se maneja como la frecuencia cardíaca. Y como vos decías bien recién, un atleta de alto rendimiento tiende a bajar la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Por qué? Porque su corazón y su sistema cardiovascular circulatorio se vuelve más eficiente. Sí. Eso se conoce como bradicardia. Sí, es decir, baja la frecuencia cardíaca como respuesta al entrenamiento crónico. Sí. ¿Por qué? Porque mi corazón es más eficiente. Sí. Se contrae con más fuerza, cada vez que contrae emite más sangre y esa sangre que va por el sistema es aprovechada mejor por los tejidos porque tengo mayor cantidad de mitocondrias. Sí. De esta organela, que en realidad ahí llega el oxígeno dentro de la mitocondria y ahí genero toda la combustión. Por eso me vuelvo más eficiente. Es como tener un mejor motor. Exactamente. Sin tanto esfuerzo. Mejor todas las vías que lo transportan y además la manera en que lo utilizo. Sí. Una persona desentrenada, ¿por qué tiene poco consumo de oxígeno? Que es la variable que se mide en fisiología. Porque el consumo de oxígeno tiene su variable periférica, que es capilares, tejidos, y su variable central, que es el corazón. Entonces el corazón, por más que trabaje 70, 80 latidos, de la sangre arterial que lleva el oxígeno, es muy poco aprovechable por los tejidos. ¿Por qué? Porque no tengo mitocondria, no tengo una adaptación periférica. Fíjate, por mi cuenta yo estudié mucho el tema de la respiración buteico, de Konstantin Buteyko. Es un ruso que estuvo por ahí en el siglo pasado, década de los 40, 50. Él hace mucho énfasis en que el dióxido de carbono es más importante que el oxígeno, porque si bajan tus niveles de dióxido de carbono no entra el oxígeno a los tejidos. Y dice que la alcalosis, que viene de una hiperventilación, puntualmente respirar de más, que viene casi siempre de inhalar por la boca, eso produce que baje los niveles de CO2 y aunque haya oxígeno en tu cuerpo, no hay oxígeno en los tejidos. Y claro, de ahí también nace mucho del bajo rendimiento deportivo, digo, de la vida en general, pero puntualmente deportivo. Y él se dio cuenta de algo que denominó la paradoja del oxígeno, que decía, qué curioso, porque él era doctor que estaba en ese momento con pacientes de fase terminal. Y decía, qué curioso que casi todos los que están en fase terminal presentan una respiración rápida y fuerte, pero al mismo tiempo presentan bajos niveles de oxígeno. Entonces le denominó la paradoja del oxígeno. Entre más respiro, menos oxígeno tengo. Y claro, empezó a curar a asmáticos, que el asmático es cuando se le cierran las vías respiratorias, en ese estrés busca respirar más y dice, eso es fatal. Claro. Es lo contrario, lo que debes hacer es tranquilizarte. Y él dice que la respiración perfecta es de 5.5 veces por minuto, que también lo dice Stanislav Bagran, sí, que lo dice muchas personas, James Nestor.
Más o menos, ¿verdad? También dice Stanislav Barra que no te estreses, 4, 5, 6 por minuto, o sea, si respiras en 4, 5, 6 segundos estás súper bien, inhalo y exhalo, suave, sin que se escuche. Y hay una leyenda, ¿has tenido la oportunidad de leer el libro de Respira, de James Nestor? No, Es muy no, no, bueno, no, ese no. habla de toda la ciencia de la respiración, Mm, y él te dice que hay una leyenda de los samuráis, que un samurái en un momento de cansancio, de entrenamiento, le ponían una pluma de un ave aquí abajo de la nariz. Si la pluma se movía como consecuencia de una respiración fuerte, el samurái era descartado, porque para ellos el principal símbolo de fortaleza era una respiración controlada en un momento de alta presión. Porque claro, no me sirve nada que seas un gran guerrero si al momento de pelear estás, tal cual. pierdes acceso a todo tu poder. Y es súper fascinante ese tema porque a partir de la respiración podés bajar el aro usural. Es decir, con momentos de mucha tensión, mucha adrenalina, mucha emoción. Ejemplo, voy a patear un penal. ¿A partir de respiración bajas qué? Con la respiración puedo bajar el aro usural. Es decir, cuando yo empiezo a aumentar el ritmo simpático, el corazón late. Sí. Es decir, por ejemplo, voy a patear un penal que termino generando un incremento en la frecuencia cardíaca, empiezo a sobrepensar, Sí. activo el límbico, aparecen sensaciones de miedo, Ujú. entonces, y la toma de decisiones es incorrecta. Sí. La palabra que utilizas, Arusural. arosural, fíjate, nunca lo había Arosural, escuchado. sí. Sí, Arosural. cuando uno hace una entrada en calor, lo que busca es aumentar el arosural, es decir, ¿Qué viene siendo el arosural? es como la respuesta psicofisiológica al ejercicio. Ok, ok, Como, ok. es decir, elevar Es que, no solamente los parámetros fisiológicos, sino también los parámetros psíquicos. ok, Por eso el arosural. preparador físico antes hace la reactivación, pero siempre así, el rápido, el Ya. golpeteo de los brazos, es decir, Es tratar como de... el activador del sistema Exactamente. simpático o parasimpático. Simpático, sí. Ok, arosural. Pero como no es solamente respuesta fisiológica, sino también lleva una respuesta del límbico, es decir, también es emocional, Ya. evidentemente termina impactando a nivel del corte prefrontal a la hora de la toma de decisión Ya. y a la toma del raciocinio como tal. Ya. Por eso elevar el arosural en una entrada en calor, además de elevar la temperatura, la frecuencia cardíaca, lo que buscamos es que el jugador ya salga directamente a la guerra. Sí, literal. Eso me gusta Exactamente. mucho del deporte. A mí yo les digo mucho a los atletas con los que trabajo que es una guerra Claro. con reglas. Sí, porque eso Sí. aumenta el tono muscular, te prepara para. Sí. Y ese es todo el tema de la elevación. Fíjate, ahorita- Pero, por ejemplo, cuando sí. vos estás en una situación o deportes que son de altísima precisión, tiro en arco, o en una situación de estrés total, como por ejemplo patear un penal, vos ves jugadores que van muy tranquilos, pero hay jugadores que van mucho y uno que en algún momento patea un penal, cuando te encontrás solo con el arquero y como que empiezan a temblar las piernas, ya no estás tan seguro, tu respiración se dispara, la frecuencia cardíaca también, empiezan a venir pensamientos negativos inmediatamente de otros penales frustrados o lo que fuera, o inclusive de planificar desde el corte prefrontal cosas que no han pasado. Por ejemplo, uy, si lo erro quedamos y no has pateado, pero ya estás pensando qué va a pasar Sí. si erras. Entonces, en la respiración, de hecho, se trabaja mucho eso toda la parte, digamos, de la psicología en el deporte hoy dentro de los planteles. Es especie de esto, de ir trabajando las emociones, el estrés, las sensaciones de los jugadores para que empiecen a escuchar su cuerpo y a partir de ahí generar estrategias internas propias. Por ejemplo, me empiezo a sentir que el no puedo, me equivoco, me voy a equivocar, rápido aprieto la mano. Listo, ya está en estado presente, no pasa nada, la pelota está allá. ¿Por qué estás? Si todavía no te llegó el balón, todavía no terminó el partido, todavía no perdiste, porque estás suponiendo cosas, porque estás proyectando. Entonces, estas cuestiones o tener tips o hacer cosas para inmediatamente traerlo al estado presente al jugador. Sí, fíjate, me gusta mucho leer historia porque a través de la historia puedes entender de todo, puedes entender desde política, puedes entender desde conflictos del mundo y también de psicología humana. Esa ansiedad de narrativas ante sucesos que todavía no pasan, Yuval Noah Harari dice que nace con la revolución agrícola hace 10.000 años aproximadamente, porque te dice que el agricultor que no pensara que en algún momento iba a llegar un mal año, iba a morir. Entonces que con la revolución agrícola, que en teoría empieza 13.000 años antes, pero que ya estuvo más vigente pues hace 3.000 años que ya había pues imperios, dice que desde que hay agricultura, el humano solamente podía sobrevivir si estabas todo el tiempo sobrepensando en el futuro. Pero eso
hoy nos causa un problema. Sí, ha sido todo totalmente. Y el profe Santos lo asocia mucho eso, inclusive por ahí con el nacimiento de las guerras y un poco el deporte, a veces un poco representando el tema de las guerras. Porque antes de que pasáramos a la etapa sedentaria, ¿sí? De domesticación de la agricultura, el ser humano era cazador-recolector, es decir, Sí, vivía al día a día. sí, Tus estímulos eran para mañana no sabías qué te iba a pasar, si iba a conseguir comida, si iba a llegar otra pequeña tribu a querer atacarte, si sí, el clima se iba a poner más, hasta que aprendimos a domesticar. Entonces cuando sí, aprendimos a pensar y empezamos a, obviamente nacen las guerras, también nació lo y, lindo, ¿no? sí, La política, pues tuvimos que organizarnos en sí, sociedades que se iban creciendo, tuvimos que de alguna manera también dejar por escrito los sí. mitos, entender, buscar figuras arquetípicas que dan respuesta a lo que pasa en la naturaleza. Empezamos la pintura, el lenguaje, la comunicación. Sí. Y de ahí también nace el conflicto. Bueno, Nace el conflicto a través de la a guerra, ver, claro. obviamente es de lo que he estudiado, pero El aburrimiento. sí, y la mayoría de los historiadores te dicen que en la época del cazador-recolector, que fue prácticamente la mayor cantidad de nuestra historia, pues realmente no había tantas guerras, porque al final era vivir al día, era no sé qué, pero hoy voy a comer, vamos a ver qué comemos Y hoy. eran pequeñas tribus, Y cuando nace, exactamente. y ya cuando nos hacemos sedentarios, que es revolución agrícola, domesticación de plantas y animales, asentamientos permanentes, que es así le llama Yuval Noah Harari, también empiezan los problemas porque es mío, es mi ganado, es mi cosecha, es mi casa, y si llega otra persona a querer esto, hay guerra. Sí, Y a partir de exactamente. ahí dice pues que nace nuestra historia, que es, como tú dices, perfecto, que es los arquetipos, los símbolos, los mitos. Y hay una frase de Jean-Paul Sartre, ¿no? Que dice, el infierno son los otros, que Mm, es todo lo que no sea nuestro será enemigo, porque exactamente. en algún momento, o lo atacamos, en algún momento nos va a atacar. Pero bueno, eso es algo de un poco, todo esto nace de un poco nuestra mentalidad, ¿no? De querer conquistar, de ser ambiciosos, de ese no querer perder lo que ya es tuyo. Creo que según esto se fortalece con la revolución agrícola. Sí, exactamente, ahí pasó y el ser humano sí es ambicioso, Sí. competitivo dentro probablemente de su naturaleza, probablemente. Y ahora que estuve en Sudamérica, me sorprende que prácticamente todos los grandes referentes del medio del deporte te resaltan la importancia de dormir bien. Horacio Anselmi menciona mucho que todos los atletas entienden todo menos dormir. Hay muy pocos atletas que toman dormir como parte de su entrenamiento. Digo, ahora ya está mejor con todo el tema del WOOP y con todo eso que puedes medir tu calidad de sueño. ¿A ti te gusta inculcar esa importancia con los atletas que trabajas de tienes que dormir bien, tienes que hacer esto? Sí, importante, sí, son parte de nosotros el entrenamiento, se le llama el entrenamiento invisible, que tendría que ser, dejar de ser invisible y ser más visible, ¿no? Eh, Porque es clave la capacidad de sueño, porque dentro del sueño, básicamente cuando uno duerme, recupera todo el organismo, los tejidos se recuperan durmiendo. Ujú. Se gastan de día, se recuperan de noche, mientras Sí. descansamos. Y el ritmo circadiano, eh, escuché a un doctor, se llama Doctor de la Rosa, es un español que me gusta Mm. mucho cómo desmenuza conceptos. Dice que lo ideal es que tú hagas tu horario de sueño para que a la mitad sean las 2 de la mañana. Es decir, si vas a dormir 8 horas, que te duermas a las 10. Si vas a dormir 10, que te duermas a las 9. Que a las 2 de la mañana sea Mm. tu mitad de sueño, porque ahí es cuando puedes entrar más en sueño profundo. Y la tendencia, el aumento de cortisol, tiende a ser a las 5 y media, 6, 6 y media de la mañana. Entonces, Sí, ¿para ti también es exactamente. importante el horario en el que duermes? Sí, por lo general, porque el ritmo circadiano, el circadiano, cerca de un día, de 24 horas. Y antes que existiera la luz artificial, digamos, el sol, los fotones, básicamente que impactan los receptores
digamos, oculares, tanto en la retina, conos y bastones, lo que trabajan a través de los fotones de la luz solar, Ujú. lumínicos. Entonces, cuando despunta el alba, el organismo se prepara para trabajar. Cortisol cataboliza, te da glucosa, te prepara para que te puedas mover y hacer la actividad diaria. Y cuando cae la luz solar, ¿sí? Bajan la cantidad de fotones y se activa todo el sistema del supraquiasmático, que es una estructura Ujú. que a su vez estimula la glándula pineal, una glándula que tenemos en la base del cerebro, y se libera la melatonina, que es la hormona que induce a que todas las funciones del organismo bajen en actividad, se redistribuya el flujo de sangre hacia los tejidos que se tienen que recuperar y se induzca el sueño y se induzca la liberación de la hormona del crecimiento Sí. para reparar los tejidos. Entonces, cuando uno no duerme en ese horario, por lo general, cuando no hay luz, ese sería el horario ideal. Sí. ¿Qué pasó con la era industrial y la invención que tenemos luminosidad a las 24 horas del día? Sí. Nuestro día se ha ido Ah, corriendo y se han incrementado, perdón, la vale. cantidad de horas, tanto laborales como estamos activos. Sí. Fíjate, Entonces, ahorita hablamos de eso de... deberíamos estar durmiendo tipo 7, 8 de la noche cuando cae el sol y despertarnos 6, 7 de la mañana cuando despunta Sí. el sol al alma. Fíjate, Y desconozco el punto por qué a las 2 de la mañana, Sí. pero sí a partir de, digamos, y bueno, y el problema es del exceso de luminosidad, cuando vos tienes demasiada luz, inclusive de noche, alteras todo el ciclo circadiano Ujú. y el sistema nervioso ya no sabe si es de día o de noche. Sí. El tema de las 2 de la mañana viene de la idea de que también nuestros órganos tienen un reloj biológico. Mm, Y a las 2 de la mañana en teoría es cuando más se repara. Ya órganos más asociados a la energía como el estómago y distintos órganos en teoría a las 2 de la mañana están como muy tranquilos y ahí esa claro. es la importancia de que a las 2 de la mañana estés en sueño profundo. Eh, Digo, es algo ahí también, eso me lo dijo mucho Lina Rubiano cuando estuve en Colombia. Ella es Mm, especialista en medicina oriental y cree mucho en eso, ¿no? En el chi, que es la energía biológica. sí, pero Y, está muy relacionado con el tema de la melatonina y del impacto del hormona del crecimiento ujú. y del sueño profundo, REM. Sí, totalmente. Yo les recomiendo a mis atletas que a veces duerman con una cinta en la boca y eso también les ayuda mucho en el tema de De la de respiración. la respiración y de la De la recuperación. recuperación. Porque también respirar por la boca cuando duermes pues también provoca cierta apnea de sueño, Mm, roncas, que te despiertas tú solo a veces y bueno, es algo que también mejora mucho el no, rendimiento. muy interesante, sí. Eh, Sí, sí. a la hora de hablar de alto rendimiento, yo veo que entre más grande eres, es más difícil convertirte top. Sí, obviamente por cuestiones básicas de lógica, que si un niño comienza de chico y hace lo mismo por años, pues bueno, hasta su sistema nervioso y todo su cuerpo evoluciona para esa actividad. Pero también veo que cuando no te adentras en una estructura de entrenamiento de primer nivel, estás destinado pues a no ser profesional. Hay una frase que me gusta que es que no te elevas a la altura de tus sueños, caes a la estructura de tus sistemas. Si realmente no tienes un sistema claro de entrenamiento, pues básicamente no vas a lograr nada. ¿Tú en qué te basas a la hora de estructurar un sistema de entrenamiento con un atleta? Ahorita me comentabas que tú estás con con el reto personal de que se te hace muy fácil trabajar con alguien presencial y estás evolucionando a generar estructuras de entrenamiento también para personas que están en otro punto geográfico. ¿Qué es lo primero que tú evalúas de alguien para hacer tu estructura de entrenamiento? Bien. La parte presencial, porque digamos a partir ya más de 20 años digamos en el medio, como entrenador vas observando muchas cuestiones del día a día. El día a día es muy importante en el mundo del entrenamiento para nosotros, porque aunque no nos digan, siempre te das cuenta si hoy está rindiendo bien, si no está levantando bien, si la técnica, si tiene sueño, si está bostezando, si no está rindiendo. Son pequeños detalles que como entrenador te empiezas a dar cuenta y en el diálogo día a día
vos podés ir planificando. Sí. Hace un ratito te comentaba la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿no? Que es uno de los indicadores de recuperación que hoy en día se utiliza. Y para el alto rendimiento, cada vez todos los valores de potencialidad del atleta están incrementándose, cada vez se va a requerir ser mucho más minucioso en distintas áreas que aborden a un mismo deportista. Sí. Nutrición, descanso, salud, va a haber especialistas, así como el fútbol, antes había un entrenador, un preparador físico y un segundo entrenador, y ahora hay un analista de video o un analista táctico, inclusive hay un analista que se exclusivamente en balones detenidos. Sí. Entonces, los cuerpos técnicos cada vez necesitan más información y para el propio deportista cada vez más información. Sí. Cada vez se lo va a evaluar más y cada microcomponente de toda esa estructura que mejore va a ir mejorando el rendimiento en general del atleta. Claro. Sí. En base a eso, también se toma lo que se llama hoy el cuestionario wellness, que lo empezamos a hacer con nuestros alumnos, pero al no ser deportistas, el tema del fitness es que son muy inconstantes. Sí. Pero los deportistas, aunque inconstantes, como los tienes en un proceso casi siempre, en un proceso de entrenamiento, porque es más fácil controlarlos. Entonces se le pide, además de la percepción subjetiva del esfuerzo, para obtener la unidad de carga, también se le pide que completen todos los días apenas se levanten el wellness. Okay. Cómo durmieron, del 1 al 10 la calidad del sueño, o del 1 al 7, perdón, el baremo. Fatiga, cuán fatigado me siento, cuán dolorido muscular me siento y cuán estresado me siento. Sí. En España eso teníamos que hacer. Justo al llegar al vestidor teníamos que contestar esas preguntas. Entonces, y es un dato muy importante porque yo como entrenador, está bien, yo planifico mi microciclo. Entonces digo, bueno, hoy día vamos a trabajar acá, el día miércoles viene el día de la mitad de la semana y el día de mayor intensidad. General. Ahora, pero puede venir un deportista que ese día su wellness lo tiene todo rojo. Sí, exacto, y ahí tienes Entonces, que bajar. no durmió bien, está estresado, tiene dolor muscular, probablemente esté comenzando un proceso de enfermedad, algo le está pasando que no puedo aplicar una carga, que yo tengo que inmediatamente modificar, Sí. el tipo de ejercicio, la carga y demás. Claro. Entonces, son muchas variables de escuchar, como decía al principio, el deportista empieza a escucharse para poder dar información para que nosotros podamos ayudarlo. Nosotros, en definitiva, somos como preparadores físicos, como entrenadores, como coach o lo que fuese, tratamos de facilitar el entrenamiento, tratamos de hacer que somos como puentes para que ellos mejoren su rendimiento. Sí. Pero si no tenemos información y yo creo desde mi planificación que esto va a ser así, es muy difícil hoy en el mundo, por eso esa comunicación es clave. Por eso nuestro programa de entrenamiento siempre al principio buscamos evaluar, es decir, sus niveles de estabilidad, cómo se encuentra el sujeto a nivel de equilibrio y estabilidad corporal y de manera simétrica. Sí. Y a partir de ahí comenzamos el trabajo. Sí, está chido. Siempre en el mundo del fitness, por lo general lo que se busca es ganar fuerza, ganar resistencia, pero se deja toda la parte preventiva al mundo de la fisioterapia o kinesiología, pero es cuando ya me lesioné. Sí. Entonces nosotros lo que el entrenamiento debería ser, por eso el rendimiento del entrenamiento son dos caras de una misma moneda del diojano. Entreno para prevenir y entreno para potenciar. Sí. O sea, nos llamamos entrenamiento protector y entrenamiento potenciador. Sí. Entonces no puedo potenciar tus capacidades si primero no te equilibro, si primero no genero las bases para que puedas saltar a dos piernas, a una pierna, para que puedas subir tu espalda la mitad de tu peso en la barra. Sí. Entonces todo eso tiene que estar trabajado. Y son tres grandes líneas: rango de movimientos óptimos, niveles de estabilidad y fuerza específica en los núcleos. Muy bueno. Entonces esa es parte de lo que hacemos. Y la metodología que utilizamos, tratamos de un poco compensar y sopesar lo que muchas veces el fitness y las máquinas en el mundo del entrenamiento no nos han dado. Entonces, rango de movimiento, fuerza y flexibilidad. Y estabilidad. Rango de movimientos óptimos, amplitud de movimiento óptima, niveles de estabilidad y los niveles de fuerzas básicos mínimos. Algo que también me llamó la atención, casi, ¿cómo se llama?
por ejemplo, cuando levanto más con mi derecha que con mi izquierda, cuando tengo más musculación en el cuádriceps izquierdo que en el derecho. Eso, ¿cuál es el término correcto? Una asimetría. Una simetría. Una asimetría estructural y funcional. He escuchado muchos de los mejores preparadores físicos del mundo le dan una importancia vital a esa asimetría, ¿no? Que lo que hagas con tu hemisferio derecho lo hagas con el izquierdo, que tu rango de movimiento con tu hombro derecho sea muy similar al izquierdo, lo mismo con tu pierna derecha que con tu izquierda. ¿Eso se trae de nacimiento o si es algo que se trabaja? Es una característica propia, digamos, de la dominancia del hemisferio. ¿Sí? Nosotros tenemos la dominancia en un hemisferio. El que es diestro tiene una dominancia a nivel izquierdo y el que es zurdo tiene una dominancia. Esa dominancia después puede ser pierna o brazo cruzado o también del ojo dominante, ¿no? Doroshenko. Sí, eso yo he estudiado Doroshenko desde que me dijiste. A nivel de la fuerza, entonces, ¿qué se busca? Somos asimétricos, pero esa asimetría es, para que sea funcional, tiene que ser un 10% y no más. Okay. El problema es cuando las asimetrías se van más allá del 10%. O sea, tengo mucha más masa muscular, que tengo 2 centímetros más que un brazo, si lo veo estructuralmente. O cuando tengo mucho más fuerza de un lado o del otro. Sí. Eso se da mucho en deportes unilaterales, ¿no? ¿Es el término correcto, deportes unilaterales? Sí, es que en realidad la mayoría de los deportes, si vos te los puedes analizar, salvo muy en pequeñas contados deportes, muchos son asimétricos, todos los que son de situación, por ejemplo, que haya cambio de dirección y más, que no se repite el patrón cíclico, es decir, correr, repedalear, remar, todos los otros deportes que son acíclicos o de situación, por lo general tienen características, son asimétricos de por sí. Sí, tú ves al tenista que tiene más desarrollado su El tenista brazo. porque va a pegar con un brazo, el golfista porque va a pegar de un solo lado. El futbolista a veces tiene más desarrollado... También. Pero el futbolista a veces tiene más desarrollado el pie de apoyo. La fuerza de pie de apoyo, porque el hábil tiene la otra pierna, pero tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, cuando salta con una pierna, no tiene que haber un 10% en relación con la otra. Si hay más 10% a la pierna de apoyo. Si hay más de 10% de desequilibrio, ya habría un problema. Hay que compensarlo. Hay que buscar compensarlo porque eso se va cada vez descompensar y el cuerpo empieza, por ley antálgica, empieza a compensar para que no haya dolor hasta el punto que ya no puede compensar y llega el dolor. Cuando viene la molestia, el dolor crónico, la tendinopatía, es porque el cuerpo ya no pudo compensar. Me acuerdo que la primera plática que tuvimos, el primer podcast, comentaste que prácticamente todos los atletas deben de hacer ejercicios con una sola pierna. Exactamente. Monopodales. Monopodalidad, sí, y monobraquiales también. Okay. ¿Por qué? Porque cuando vos evaluas a una persona, primero ves si en planchas, en distintos ejercicios, en realidad se puede evaluar con cualquier ejercicio. Si el Orancel me dice, cada ejercicio es una evaluación encubierta. Si vos prestás atención, cómo lo hace con la derecha, cómo hace con la izquierda. Y de hecho, por eso nosotros, dentro de los test que ponemos iniciales, son las búlgaras, donde se apoya el pie y hacemos una sentadilla con el pie apoyado, y las pistolas, de 40 centímetros en un banquito, pararse a una pierna. Sí. Y la misma gente se da cuenta, profe, no puedo pararme, o me puedo parar con la derecha, pero no me paro con la izquierda. Sí. Entonces, punto número 1, la persona detectó que tiene una asimetría, ya ella. Y esos son nuestras, digamos, test funcionales de fuerza que usamos para ver los niveles de asimetría. Sí. Después, y buscamos trabajar para corregirlos, la monopodalidad. Okay. Entonces, si siempre son trabajos simétricos a 2 piernas, y después el deporte es una pierna. Sí. Salta una pierna, corre una pierna, patea una pierna. Entonces, siempre hay que... Lo que pasa es que el fitness, dentro del boom de las máquinas multifuerza, las máquinas desarrollaban la fuerza, pero a nivel muscular, pero no a nivel de cadena muscular. Sí. Entonces, se va debilitando la cadena muscular. Sí. Porque no se la entrena como debería o como se desarrolla en el campo. Sí. O en la disciplina. Entonces, en un gimnasio, si vos te puedes ver, la mayoría de las personas hace todo a 2 piernas, nunca una y otra. Sí. O sea, nosotros nuestra motricidad es alterna. Sí. Va un brazo, luego va el otro brazo. Sí, claro. Bueno, en el gimnasio siempre las 2 piernas al mismo tiempo. O ni siquiera una y una, y tampoco a una pierna. Entonces siempre es simétrico, simultáneo, y va en contra, podríamos decir, o de manera afuncional, le podríamos poner ese término, a lo que es la motricidad humana. Motricidad humana es
alternado, muchas cadenas diagonales, rotacionales, Ujú. que en el gimnasio no hay, hay mucha linealidad, todas las máquinas están preparadas para la linealidad, y pocos ejercicios diagonales, de hecho cuando se planifican dentro del gimnasio ponen pocos ejercicios diagonales, y además hay poco monopodalidad. Sí. Yo le he puesto el 70-30 invertido, o sea que está al revés. Cuando uno va al gimnasio debería hacer 70% de trabajos con peso libre y un 30% con máquina. Sí. De ese 70 pesos libre tendría que un 70% monobraquial y monopodal versus lo que es bibraquial y dos piernas, ¿no? Sí. La Digo, al bipolaridad. final la gente pues, hace eso por ignorancia, ¿no? Y porque el no ejercicio sabe. está, porque el entrenamiento se piensa en músculo y en desarrollo de tejido, es decir, ganar músculo, perder masa grasa. Ujú. Pero la gente por ahí no se le dice la otra parte, evidentemente porque obviamente hace la industria, ¿no? Si tengo máquinas para ofrecerte, quiero que uses las máquinas. Sí. Pero lo que no se dice es que sin máquinas también puedo obtener el mismo efecto que yo quiero ante el espejo, menor tenor graso, mayor masa muscular. Sí. Y además lo puedo hacer mejorando la motricidad, haciendo que mi organismo sea mucho más coordinado, mucho más ágil y mucho más balanceado y equilibrado. Sí. Por eso la propuesta del entrenamiento nuestra es, primero evaluamos, a partir de ahí nuestra primera parte de entrenamiento siempre dedicada a la estabilidad, al control motor, es decir, a los principales núcleos, core, estabilidad de la cadera, estabilidad del hombro, y después los niveles de fuerza. Sí. Fíjate, yo veo algo muy curioso que hasta da risa. Los adultos que nunca hicieron ejercicio de niños suelen estar bien estúpidos, con todo respeto, para el tema de la coordinación. Le avientas una bola y te pega en la cabeza. Si no haces ejercicios de coordinación y psicomotricidad cuando eres niño, ya te jodiste toda la vida. No, se puede mejorar, se puede mejorar. Sí. Claro, no todas las capacidades, lo bueno de esto es que todas las capacidades estimuladas se pueden desarrollar. Okay. Se pueden desarrollar. Claro está que a medida que va pasando el tiempo, cada vez nos limitamos más, vamos siendo más limitados en cierta, nos lleva más tiempo aprender, sí, porque cuando uno es niño la plasticidad del sistema nervioso es fenomenal, o sea, está desarrollado para aprender. Sí. Por eso una educación física ausente y o deficiente y una falta de riqueza motora en los niños es un crimen para el adulto, porque después no es que no lo pueda aprender, sino que encima cuando sos adulto y querés ir a entrenar, el mensaje tan potente de la industria del fitness es entrenar solamente para bajar de grasa y ganar masa muscular. Y la coordinación que depende del sistema nervioso y el control motor que depende del sistema nervioso. El sistema nervioso y el contexto son los dos grandes olvidados en la tradición del mundo del entrenamiento. Sí, claro. ¿Por qué? Porque todo se basó en músculo. Hoy voy a hacer bíceps, mañana voy a hacer pierna. También porque hay una fuerte influencia del fisiculturismo tal vez de décadas anteriores, Claro. que la industria fitness se asociaba con el fisiculturismo, ¿no? Exactamente, el fisicoculturismo, que no está mal. El tema es, el que quiere practicar el fisicoculturismo va a practicar con músculos aislados, pensando en el músculo, observando, por supuesto, que el producto final sea un cuerpo fornido, desarrollado, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que así tienen que entrenar todas las personas. Sí. Los que quieran mejorar su rendimiento, los que quieran salud, los que quieran salir de una lesión. Fíjate, Ese ha sido como el problema, que el entrenador no supo hacer el clic. El entrenador deportivo sí, porque todo el día está. pero de gimnasio. Ahora, el tema para la población normal, que tendría que haber sido el profe de educación física el primero en decir, bueno, acá está faltando un montón de desarrollo de capacidades, Sí. fue quien al final terminó de alguna manera en la complicidad con la industria del fitness. Sí, para mí, todos los adultos deberían de ir al gimnasio, porque Todos. también hay estudios recientes que asocian el levantamiento de pesas con longevidad, pero hay como ese miedo para un adulto de más de 40, 50 años que no ha ido mucho, pues que no ha ido al gimnasio, piensa que va a ser algo imposible para él, pero cuando te encuentras a profesionales como tú, que cada vez pues hay más, se dan cuenta que hay un mundo en el que pueden Tal cual, mejorar. en nuestra área trabajan gente de 60 años con gente de 20. Claro, todos deberían de ir. Hablando del principio de la fuerza, a mí me sorprendió mucho
Obviamente todos son importantes, ¿no? Escuché que me dijiste rango de movimiento, Niveles de estabilidad, control motor y la control fuerza. motor y la fuerza. Yo veo que muchos preparadores físicos ponen como el principio base tener fuerza, porque se dice que con fuerza puedes mejorar todos los demás. Digo, al final es un juego de palabras, ¿no? Todos son importantes. Mucha fuerza sin gran movimiento, pues eres un robot. Pero ¿cuál es la importancia de la fuerza? ¿Cuál es la importancia de levantar pesas? ¿Cuál es la importancia de tener un buen programa de levantamiento de pesas para tener fuerza? No, la fuerza es una de las capacidades capitales, digamos, podríamos decir una de las capacidades madres. La velocidad y la resistencia, ¿sí? Tienen una estrecha relación con la fuerza, y la coordinación y la flexibilidad en términos de Fajardo son facilitadores de la fuerza, pero él plantea la fuerza como la capacidad biomotora madre. Ahora bien, es muy sencillo, yo no puedo pretender construir un edificio si no tengo unos grandes cimientos. O sea, con pobres cimientos no puedo hacer estructuras cada vez más grandes. En el cuerpo pasa lo mismo. Si yo primero no corrijo las asimetrías, no trabajo la estabilidad, no trabajo el control motor, progresivamente puedo ir metiendo cargas, sí, porque el sistema muscular tiene la capacidad de reclutar más unidades motoras, o sea, se vuelve más eficiente tanto neuromuscularmente como estructuralmente. Es decir, gana masa muscular y también recluta fibras específicas. Ahora, ahí es cuando vienen las lesiones, los problemas, porque voy generando fuerza con una base, ¿sí? O con unos cimientos muy poco desarrollados. Por eso la clave es, ser fuerte es muy importante, claro que sí. Previene lesiones y mejora rendimiento. Sí. Ahora, también tengo que ser fuerte generando un programa paralelo de trabajo de estabilidad y control motor. Sí, estabilidad, control motor, y ahí la fuerza te lleva a un nivel muy alto. Exactamente, y además la fuerza se puede expresar más. El profe Di Santo utiliza como ejemplo cuando habla él de estabilidad central del core, de los acróbatas de His. Y también hay uno de Michael Boyle, pero de acróbata de His está parado el acróbata para saltar, ¿no? Otro acróbata atrás sostiene al que está haciendo base. Entonces el de arriba salta. Si el que está de base se pone fuerte y el que está atrás lo sostiene para cuando el de arriba salte y lo empuje para atrás no se vaya, puede saltar más lejos. Ahora, si el que está acá es débil y el que lo tiene que sostener está lejos, cuando quiera saltar me va a empujar, yo me voy para atrás, el de atrás no me alcanza a sostener y el acróbata se va a caer, no va a saltar. Básicamente esa es la metáfora. Y la otra metáfora de Michael Boyle, si yo estoy con un cañón en una pequeña canoa y disparo, se va a dar vuelta la canoa. Ahora, si es un acorazado gigante, un simple cañón, un cañonazo, la fuerza reactiva del cañón no me va a voltear la barca. Es básicamente la metáfora para estructurar el cuerpo. Claro. Por eso Anselm me dice, primero te estabilizo, te equilibro, y después vamos a meterle fuerza, potencia, todo lo que quieras. Por eso digo, son dos caras de una misma moneda. Entrenar para prevenir y entrenar para potenciar. Me gusta ese del cañón, tiene todo el sentido. Traes una balsa y disparas, ¡pum!, te vas. Claro, exacto. Lo mismo pasa con el cuerpo. Por eso si yo una persona, porque me preguntan, profe, levantar pesas de los gestos olímpicos, ¿es bueno o malo? No, el ejercicio en sí no es ni bueno ni malo. Es a quién se lo está poniendo. Claro. Porque una persona que no tiene estabilidad, no tiene rango de movimiento, no tiene control motor, es muy probable que esas cargas repetidas por arriba de la cabeza con pesos terminen lesionando. Sí, totalmente. O saltar. No, profe, no hay que saltar, es malo para la rodilla. Depende. O sea, el impacto mejora, todo lo que es impacto va mejorando la calidad de los tejidos. Sí. Yo siempre le digo a los alumnos, todas las fuerzas de compresión, de tracción, de cizalla y de torsiones que operan sobre músculos, tendones, huesos, son las fuerzas que nosotros le ofrecemos al organismo con el entrenamiento. Si vos entrenas, esas fuerzas van a adaptar los tejidos. Ahora, cuando uno está entrenado, esas fuerzas se vuelven lesivas. Entonces, si yo te hago saltar de un banco porque me pareció cool o porque lo están haciendo como ejercicio de moda, pero cuando cae el sujeto se le va la rodilla, se le rota el fémur y yo lo estoy observando y no corrijo eso, sí es
es ¿cómo le llaman? Cuando los médicos se equivocan es una mala praxis. Sí, Es nuestra mala praxis. ya. Por eso yo tengo que cerciorarme de que el cuerpo esté estabilizado para poderlo generar otro tipo de impacto cada vez mayor. El problema no es el impacto, el problema es adaptarlo para el impacto. Sí, Por ejemplo, el hueso depende de la carga, sí. de la carga mecánica. Ya Es está. carga mecánica dependiente el hueso. Un hueso sano es un hueso que tiene carga mecánica, impacto mecánico. Y hasta tu densidad ósea puede mejorar. La con el densidad ejercicio. ósea, claro, por eso el problema es la falta de movimiento, la falta de estímulo adecuado y no el miedo, como recién decías, al impacto Sí. o a los ejercicios Sí. o el miedo a hacer fuerza, porque esos miedos generan mitos y están los mitos dando vuelta dentro del gimnasio. Sí. No hagas pesas porque te va a lesionar la rodilla, no saltes porque se te va a gastar el disco, depende. Sí, depende. Es Primero, ten buena estabilidad, ten buen equilibrio, pero ten buena estabilidad, ten buen rango de movimiento y ya. buenos niveles de fuerza de base para el control motor Y y a ya partir después- de ahí todo lo demás lo puede desarrollar. Claro. Mucho énfasis también en los atletas, ya un atleta profesional que se parte de la base, que ya tiene buena estabilidad, buenos rangos de movimiento, buenos niveles de fuerza. Yo he visto que sus entrenamientos son muy explosivos, que hay mucho salto y que también hay lanzamiento de objetos. Claro, exactamente. ¿Cuál es la importancia de hacer ese tipo de dinámicas al entrenar? Cuando uno va a mejorar el rendimiento, lo que tiene que hacer es utilizar ejercicios que sean explosivos y de potencia. Aquí es un poquito técnico porque, digamos, a veces lo usamos lo mismo, pero técnicamente no es lo mismo. Explosividad refiere al análisis de la curva fuerza-tiempo. Es decir, yo aplico una determinada fuerza en un determinado tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando yo soy más explosivo es porque quizás a esa misma fuerza la aplico en menos tiempo. Uh-huh. O en el mismo tiempo que es bajo puedo aplicar más fuerza. Sí. Y la potencia tiene que ver con la fuerza de la curva fuerza-velocidad. Es decir, qué tan rápido me muevo yo del punto A al punto B o qué tan rápido yo desplazo un objeto, una barra, una pelota. Okay. Entonces, ¿Cuáles serían ejemplos de explosividad y potencia? no, es la forma de medirlo. Okay. Es la forma de medir, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo mejoro el rendimiento y la potencia de un atleta? Tengo que trabajar la curva alta, es decir, mejorar mucho los niveles de fuerza, aunque la velocidad sea lenta. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Cuando vos haces una barra 5 o 4 repeticiones, por más que vos voluntariamente quieras mover la barra lo más rápido que puedas, que es lo que vos vas a hacer voluntariamente, la barra se va a volver lenta, porque la carga es alta. Sí. Pero eso no quiere decir que la carga esté manifestando cambios y adaptaciones neuromusculares que reclutan todas esas fibras que te permiten después utilizarla de manera rápida. Entonces, por eso los programas de entrenamiento son carga elevada, 3-4 repeticiones, para luego combinarlo con ejercicios de velocidad, Uh-huh. ejercicios de poca resistencia y de altísima velocidad. Y ahí entran lo que el profesor, magíster Darío Capa, él habla balísticos explosivos. ¿Sí? Balísticos explosivos son lanzar, saltar y golpear. Lanzar, saltar y golpear. Es decir, vos con un drill de saltos, ojo, los saltos tienen que ser rápidos, reactivos, entonces lo que yo muevo en mi cuerpo es de manera más rápida. Cuando estoy poco tiempo en el piso, explosividad o reactividad, estoy poco tiempo en el piso, aplico fuerza en poco tiempo. Uh-huh. Y mi masa se desplaza rápido. Sí. Entonces, ejercicios de salto, que se conoce en el mundo del entrenamiento como pliometría, Uh-huh. o variantes de pliometría, que tiene varios niveles la pliometría, niveles básicos, donde hay poco tiempo de contacto, y los niveles de los drops, las caídas, Sí. donde también eso mejora la explosividad. Sí, fíjate, creo que hay cierta romantización de la pliometría que todos dicen, tienes que hacer pliometría, pero siento que pocos saben qué es la pliometría realmente. Para un adolescente que nos está viendo, ¿cómo se puede definir lo que es la pliometría? En realidad la pliometría es fácil, plio, aumento, metros es la medida, aumento de medida, es decir, es un método que de los últimos grandes, podríamos tremendos entrenadores que hubo, fue Yuri Verkhoshansky quien inventó el método shock, dejar caer
Entonces, cuando uno cae, genera energía cinética del cuerpo. ¿Sí? Esa energía cinética hace que tu masa se vaya acelerando por la gravedad y cuando impacte mucha más carga. Cuando vos vuelves a saltar, tenés que recibir el impacto y revertirlo, es decir, generas un trabajo excéntrico. Si el músculo se estira, inmediatamente tienes que volver a saltar. Eso, investigaciones de toda la parte soviética encontraron que mejoraba la fuerza máxima y también la fuerza explosiva, es decir, te hacía mucho más rápido, mucho más potente. Por eso se usa como un gran método de entrenamiento que no utiliza sobrecarga, porque la sobrecarga es el propio cuerpo cayendo. Eso, más los multisaltos, tanto longitudinales como verticales, ese microimpacto no solamente prepara el stiffness, que le llama es la rigidez articular, si prepara el organismo para poder ser más reactivo, es decir, porque recuerda que nuestros tejidos conectivos más tienen como una especie de goma, resortes. Entonces yo lo utilizo y cuando yo inmediatamente salto, aprovecho esa energía elástica para potenciar el salto. Entonces mejoro efectos reflejos y mejoro también efectos del tejido conectivo, aprovechar esa energía elástica. En eso se basa básicamente el trabajo de pliometría. ¿La etimología me recuerdas? Plio aumento, metro medida. Aumento de la medida, ¿no? Últimamente he visto, también me gusta mucho citar libros, pero como creo que casi todas las personas de hoy en día, de vez en cuando también me sale un reel, un videíto por ahí. Obviamente no te puedo dar la biografía de un TikTok que vi, pero me llama la atención que muchos entrenadores te hablan de la fascia, del entrenamiento de la fascia, ¿no? Es ese músculo que en teoría recubre la mayor parte del cuerpo, ¿no? Sí, es un tejido. Es un tejido que recubre... Es el tejido conectivo que está distribuido y recubre el músculo, tanto intrafibrilar, o sea, dentro de la fibra muscular, como fuera de la fibra muscular. Y entre músculos. Por eso las cadenas musculares son cadenas miofaciales, porque conectan músculos. De hecho, los preparados anatómicos, en la cadena posterior, vos tenés desde la fascia plantar conectada hasta la fascia a nivel del occipucio de la región cervical, toda una solución de continuidad, porque termina el músculo, pero viene una fascia que conecta con el siguiente músculo. Por eso, por ejemplo, cuando hay una debilidad de isquiotibios-peroneos, los isquiotibiales femorales, por lo general hay una debilidad y se sobrecarga la pantorrilla. O debilidad del glúteo y termina sobrecargando el isquiotibial y la espalda baja. Entonces son cadenas, por eso la osteopatía trabaja básicamente no desde la sintomatología, sino de la causa, buscar la causa, que es lo que le hemos aprendido en la prevención de lesiones, buscar las causas del síntoma. Pero cuando lo vemos que hay una cadena miofacial, por eso entrenamos cadenas, no músculo. Entonces, si yo quiero que un futbolista, por ejemplo, se lesione menos el isquio, no voy a hacer camilla de isquiotibial. Porque primero, fase concéntrica. El isquiotibial, por lo general, se lesiona en una fase excéntrica o estática. A altísima velocidad, controlando un torque que es la tibia en la carrera. Entonces tengo que poner un ejercicio donde el isquiotibial tenga la función doble. Controlar la tibia, porque ayuda a flexionar, pero también controlar la cadera, porque ayuda a extenderla. Entonces, en una actividad tan compleja como correr a alta velocidad, que es donde se suelen desgarrar los isquiotibiales a más de 24 km por hora, yo tengo que tener el control de este músculo, tiene que tener un control en un segmento y en el otro. Y a una altísima velocidad, con una gran carga de torque, o sea, con una gran fuerza que va a acelerar la pierna. Por eso, el análisis de las cadenas musculares miofaciales nos ayudan a entender la propuesta de ejercicios. Hay un atleta no como antes, como te decía, que todo trabajos analíticos. Si yo hago todo un trabajo analítico, no desarrollé nada de la cadena. Y si no desarrollé la cadena, esa cadena no está al servicio, primero, de ejercer fuerza, de transferir la fuerza desde el piso hacia los núcleos principales. Y segundo, el problema es que no tiene la capacidad de compensar, y ahí es cuando vienen las lesiones. Hay un atleta que admiro mucho, un artista marcial que se llama Georges St-Pierre, ya es una leyenda, ya se retiró. Él siempre tuvo temas que se le metían las rodillas, lo veías muy atleta, se daba mortales y todo, pero siempre que caía, ¡pam!,
Y eso nunca se lesionó, pero sí sus preparadores físicos hicieron mucho énfasis en él y tenemos que corregir eso. ¿Cómo puedes corregir a un niño, un joven que se le meten las rodillas al caer, hacer un salto rodilla adentro, que coincide que muchas personas altas tienen ese problema? ¿Ahí qué hacer? De ahí lo podemos enfocar en dos puntos de vista. Primero y principal, centrado en el ejercicio, centrado en el feedback, ¿sí? En la retroalimentación y centrado en el feed forward, en la anticipación. Porque esto es clave a la hora de rehabilitar. Músculos débiles, glúteo medio, fundamental, y genera rotación interna, y hay que ver la base del pie, porque a veces la base del pie colapsada tiende a generar una rotación de la tibia, y la cual en los eslabones superiores también se ven. Entonces, ejercicios de base plantar, ejercicio de core y ejercicio de cadera, estabilidad coxofemoral. Perfecto, te puedo poner ejercicios para fortalecer el pie, fortalecer. Muy bien. A eso le vamos a ver que esos ejercicios van a llevar un control de retroalimentación permanente. ¿Cómo lo hago? Exagerando el movimiento. Pones una banda elástica que busque el valgo dinámico, que le lleve la rodilla hacia adentro. Entonces el sujeto se obliga a mantener la fuerza contraria para evitar el valgo. Entonces, con ese vector que nosotros le pusimos de fuerza, exagerando el propio valgo, obligo a que se activen los músculos para sostenerlo. Ahora, muy bien. Yo cuando hago un ejercicio, por ejemplo, hago una sentadilla con mini bandas o un desplante con una liga que le lleva al valgo, entonces yo estoy, y pequeños saltos, ¿no? Entonces yo estoy tomando contacto, pero al mismo tiempo estoy corrigiendo mi rodilla. Muy bien. Luego hay que hacer trabajos que se llaman de foco externo, es decir, va a bajar y va a hacer de cuenta que tiene una pelota entre las piernas. Entonces el sujeto va a bajar y va a hacer de cuenta que tiene una pelota entre piernas y no le puede juntar las piernas. Entonces, y que el sujeto vaya, ¿sí?, generando un programa de movimiento, además de la preactivación de los grupos musculares, la concientización de ese movimiento. Porque hay que mejorar el programa de movimiento ahora. Sí. Y después, la fase subsiguiente es el feed forward. Es decir, pedir al sujeto que salte, cabecee una pelota y caiga. Donde su foco ya no está en la pierna, sino está en el objeto. Eso es clave, porque eso viene desde la psicomotricidad de Jan LeBouche. Él decía, sobre todo para las correcciones posturales, está bien, tengo cortado el pectoral y tengo débil los músculos de la espalda superior. Bueno, entonces la tradición mecanicista, que te diría de la gimnasia correctiva, bueno, fortalezca trapecios, fortalezca romboides, fortalezca los rotadores externos del hombro, flexibilice la cadena anterior y solucionar el problema. Pero el problema es el que se encontraba. ¿Por qué si hacemos estos ejercicios analíticos para estirar, la persona vuelve a la misma postura? ¿Y por qué? Porque tiene el programa postural alterado, que le llamamos sincinesia, que son movimientos parásitos. Porque el sujeto todavía no se dio cuenta. Que ya está. Exactamente, porque lo tenés que interiorizar y tenés que modificar el programa de movimiento. Y ese programa de movimiento se gatilla de manera automática. Entonces también es un poco de psicología. Por eso los ejercicios de LeBouche es ponerte un libro y camina con el libro. Entonces el libro te va a obligar a mantener el control de la postura. Sí. Con la rehabilitación pasa lo mismo. Uno después tiene que poner ejercicios, filmarlos y darlos de retroalimentación para que el sujeto vaya observando de cómo va controlando un programa de movimiento que trate de pasar al automático. Sí, y una mala postura inconsciente te lleva inevitablemente también a problemas emocionales. Si tú siempre adoptas una postura así, te va a llevar inevitablemente a una tristeza, a un mal manejo emocional. Y también te va a llevar a una lesión, ¿no? Si tú estás acostumbrado a hacer sentadillas así, inevitablemente... De hecho, ahí la polaridad al revés. La emoción gatilla en la forma del músculo. Hay un hermoso libro que nos supo recomendar Mario cuando estudiábamos con él, Anatomía Emocional. Sí, nos voló la cabeza porque nosotros entendíamos la anatomía, primero descriptiva, que tuvimos que estudiar, y después la anatomía descriptiva y topográfica, y después la anatomía en movimiento, pero nunca habíamos leído un libro que fuera anatomía emocional. La anatomía emocional de Stanley Kiliman, un libro bellísimo. Y la tesis del libro de él es: la forma corporal es producto de la vida emocional.
Ok, Es decir, que mi postura, mi tono muscular no es ajeno a las emociones que estoy viviendo. ok. Por eso él dice, el músculo puede ir a la emoción y después la emoción hay que canalizarla con terapia. Ok, sí, todos, Tal cual. sí, por eso los mejores atletas le dan la importancia a la mente. Es muy importante, sí. Sí, sí. ¿Por qué crees que, poniéndome ya más, regresando a la historia, por qué crees que siempre se ha venerado al guerrero y después siempre se veneró al atleta, ¿no? A las Olimpiadas, ¿por qué crees que siempre ha habido esa veneración o ese culto hacia aplaudirle en un estadio a un atleta? ¿Qué crees que lleva a la sociedad a reconocer a un atleta de élite? Y yo creo que la integridad, sobre todo, cómo las culturas tradicionales orientales y el nacimiento de la cultura occidental en todo lo que el periodo helenístico, ¿sí? Ujú. O greco-latino, la virtud estaba dentro de lo que decíamos el cuerpo y la mente. Sí, Buscar el hombre virtuoso, es decir, hoy lo hemos escindido, lo hemos separado. Sí, sí, digamos, mi juicio, mi forma de actuar no tiene nada que ver con mi forma física, pero para los griegos todo era una unidad. sí, O sea, no, alguien no podía ser dominado, digamos, la belleza para ellos tenía un componente tanto virtuoso como también físico. sí, Y yo creo, calculo, Barrunto probablemente la parte del guerrero, los valores que transmitía el guerrero. Porque el guerrero tenía un dominio de sí mismo, un dominio de la situación y además la virtud estaba primero. sí. Todavía no existían tantas las leyes como está, después vino Montesquieu donde la ley está por arriba del Estado, ¿no? Ujú. Por arriba del ciudadano, hay que respetar la ley. Bueno, en ese tiempo la virtud era lo más importante. Por eso la tradición oriental también, el tema del ser virtuoso, Sí, el dar la mano, el compromiso, el empeño de la palabra. Son todas características que tienen los guerreros, los samuráis y los grandes guerreros. Primero tenían valores y virtudes. sí, Actualmente yo creo, no he estado, desconozco mucho el medio castrense dentro del mundo militar, pero las juras y todo el componente militar es terminar de formar a un hombre virtuoso. sí, Por sí, eso probablemente haya sido mucho. Y el deportista es básicamente eso, esfuerzo, sacrificio y el trabajo de la virtud. sí. Yo en lo Un hombre personal, valerosos y virtuosos. sí, totalmente. Sí, digo, eso tiene mucha evidencia. A tal punto que fíjate vos que la cultura mesoamericana, los que ganaban la pelota, el juego de la pelota, Sí, no sacrificaban a los otros, sino ellos eran sacrificados. Pero sí, para ellos era un honor ser sacrificados porque iban a morir, porque era la virtud máxima. sí, Ganar el juego sí, y rendirse. luego morir porque iban a trascender al inframundo. Sí, 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 sí. Sí, está muy loco. Yo tengo muchos amigos y he grabado podcast con gente que se dedica a las artes marciales mixtas y me sorprende mucho que todo peleador, todo luchador, ya sea boxeador, artista marcial, tiende a ser muy humilde, tiende a ser muy buena persona, tiende a ser la persona que más hasta eh, no es pacifista, porque no, pero no sé la palabra correcta, pero como que se nota que dominan muy bien sus impulsos Claro, y todo artista marcial te dice que al final el arte marcial bien inculcado es un mecanismo de defensa. tal Es un cual. mecanismo de defensa y eso pues sí te lleva a la virtud, porque yo también creo mucho en esa versión helenística de la unión, la sabiduría cognitiva con un buen cuerpo no se pueden separar, siempre va muy de la mano. Eso se me hace como que empiezas a embonar muchas cosas. También cuando estás en un mal momento de tu vida, el hacer ejercicio puede ser el mejor psicólogo. Y eso Tal me lleva cual. un poco al tema de la obesidad, que también me gustaría comentar, que es algo a lo que tú también ahorita te estás enfocando. El tema de la obesidad es obviamente, a mí me gusta hablar de la obesidad con pinzas porque está claro que también son temas emocionales,
son temas de heridas emocionales, también a veces pueden ser temas fisiológicos, el tema de la tiroides, muchas cosas, pero creo que es más aún el tema emocional. De todo lo que tú sabes como profesional, ¿qué nos puedes decir de la obesidad? Uf, ¿por dónde vamos a empezar? Pero recordaba la cita hablando de Sun Tzu y de los guerreros, en esto para cerrar el tema del conócete a ti mismo, ¿no? El Noxete Ipsum de famoso de Sócrates, que es parte del guerrero. Sun Tzu decía, si no me conozco a mí mis fuerzas y no conozco a mi rival, y la batalla puede ser 50 y 50. Ujú. Si conozco al rival, pero no me conozco a mí, y tengo un 70-75% de ganar. Ujú. Ahora, si conozco a mi rival, pero también me conozco a mí mismo, tengo casi 100% de chance de ganar. Ujú. Pues es muy importante el tema de la introspección, de conocerse uno mismo, de trabajar hacia adentro. ¿Sí? Sí. Muchas veces en nuestra cultura por ahí occidental es mucho trabajar hacia afuera, ¿no? El tema de buscar las culpas, etc. Ujú. Pero sí, y entrando de lleno al tema del sobrepeso y la obesidad, es un tema que tiene distintas aristas, se lo ha analizado de muchos puntos de vista. Por ejemplo, históricamente, que justo en 2 semanas con la Universidad de UVM vamos a dar empieza un diplomado de obesidad, y yo voy a dar la introducción, voy a prestar la introducción, ¿no? Y, y es interesante porque vamos a empezar a hablar también un poco de la historia. Porque, por ejemplo, hay estatuillas de 30.000 años, la Venus de Windsor de 20.000, de 15.000 años, donde las estatuillas tenían una forma, podríamos decirle hoy, obviamente no existía el término ni la enfermedad en su momento, pero voluptuosa o voluminosa, ¿no? Y aparentemente la obesidad en el tiempo antiguo estaba asociado con la belleza, pero la belleza no como la vemos nosotros hoy, sino con la belleza, con la fertilidad. Okay. Mujeres que tenían rellenitas, probablemente porque en esa comunidad que vivió, que trabajó esa artesanía particular, probablemente las mujeres hiperdelgadas o que no tenían una buena capacidad de acumular grasa en periodos donde la comida no era abundante, probablemente tenían muchas chances de no ser fértiles, o una vez siendo fértiles no poderle brindar el nutriente adecuado para que se siga desarrollando el feto. Ujú. Por eso probablemente estas estatuillas de alguna manera nos daban la información de la importancia que era la buena nutrición o mantenerse en una nutrición en la antigüedad. Sí. Después la obesidad pasó inclusive también al Renacimiento. Nunca el modelo hiperdelgado tuvo particularidades, salvo en el siglo XX, ¿no? Que a partir de ahí la bulimia y la anorexia, ¿no? Como trastornos alimenticios. Pero nunca las mujeres rubencianas, básicamente mucho pintó a su mujer, a Helena, tenían curvas, que eso sí, característico de todos, pero no era la mujer hiperdelgada. Sí. ¿Y cuál curva? Fundamentalmente entre cadera y cintura. Sí. Que si vos divides cadera y cintura, más o menos de 0,70, que es un punto importante de belleza y de fertilidad. Okay. Cuando una mujer pasa caminando y tiene cintura estrecha, cadera elevada, evidentemente es atractiva a los ojos del hombre. Atractivo no quiere decir que, evidentemente, pero esto que dice, no, porque miran, bueno, sí, el mirar llama la atención. Claro. La forma, igual que la mujer, llama mucha atención cuando el hombre tiene espalda. Sí. El hombre robusto y con la espalda desarrollada, porque inconscientemente, evolutivamente, eso le decía a la mujer buenos genes para procrear. Sí. Buenos genes me va a proteger y va a cuidar, digamos, al núcleo. Sí, claro. Y el hombre, buena cintura, buenas caderas, inconscientemente, evolutivamente para el hombre, fertilidad, mujer fértil. Sí, sí, tiene sentido. Hasta para un mecanismo de pelea, ¿no? Porque digo, hace cientos de miles de años, Tal cual. el tener una La supervivencia. espalda robusta, mandíbula fuerte, Tal cual. pues te hacía como el macho alfa. Sí. Tal cual, te daba las ciertas condiciones
para poder procrear y crear, digamos, el núcleo, ¿no? Sí. Después todo el tema núcleo familiar, todo esto vino mal en la civilización. Hoy Hoy en día el tema de esa grasa en exceso que en el futuro nos ayudaba y nos permitía la mujer poder ser fértil, Sí. reproducir la especie y darnos energía para los periodos de hambruna donde no íbamos a encontrar alimentos, que fue una ventaja evolutiva, hoy en día es una desventaja evolutiva. Porque nuestro código genético no ha modificado. Lo que ha modificado en el tiempo moderno son los hábitos que hacemos o el uso que hacemos del código genético. Sí, sí, sí. Y ahí empieza todo el análisis histórico del sobrepeso y la obesidad en la actualidad. Sí. Fíjate, Tenemos un código genético que no está preparado para la falta de movimiento y Claro. para el exceso y la abundancia de la comida. Claro. Hoy en la mañana me tocó ver a un niño con obesidad y creo que a nadie le gusta ver a un niño con obesidad, ni a ninguna persona. Creo que las personas con obesidad son los primeros que a ellos mismos se sienten afectados. Un niño con obesidad, el responsable son los padres de inculcarle una mala alimentación, de realmente no informarse, o quién tiene la culpa de los niños hoy obesos. Si no, claro está que podríamos decir, un cúmulo de factores, podríamos decir. Obviamente el núcleo familiar porque es el inmediato. Porque los niños si comen comida chatarra o comidas con exceso de azúcar, que a todo niño le gusta, y no hace actividad física, poco el núcleo familiar, ¿no? Sí. Y porque los padres trabajan todo el día, por eso. Es un tema muy delicado. A veces se habla de la obesidad, pero realmente es un tema delicado. Uno podría ser el núcleo familiar, pero tiene que haber una contención, no solamente de la nutrición, no solamente del ejercicio físico, sino también muy importante, no solamente desde el punto de vista médico, es decir, con análisis médico, perfiles hormonales, etcétera, sino también psicológico, es muy importante. Todo el apoyo, contención y seguimiento desde la psicología, porque después podríamos buscar, bueno, el gobierno tiene su parte de responsabilidad porque hace que las áreas verdes cada vez sean menos verdes y permite que cada vez haya más estructuras que las personas perdamos nuestros espacios para correr. Entonces hay ciudades que están preparadas para correr, que te invita a correr porque tiene lugares para correr, seguros, pero hay otras ciudades que no, Sí. que incluso peligroso salir. La urbanización e infraestructura. Segundo, a nivel escolar, digamos, la parte de escolaridad, además de preparar para el mundo laboral, el colegio debería preparar para la vida al ser humano. Sí. Eso debería ser el fundamento de la escuela, preparar para la vida. Si bien es cierto que los eslóganes de las universidades, de las escuelas, preparemos para líderes, que no está mal y está muy bien, pero se han olvidado el primer fundamento del colegio, que preparar al ser humano para la vida. Entonces, el movimiento y el buen comer deben ser parte del sistema educativo. Claro. ¿Cómo? Con charlas periódicas a los padres, con evaluaciones a los niños, con más actividades extraescolares, no optativas, sino obligatorias, más educación física. Y ahí es gobierno-escuela, porque a nivel gubernamental la educación física solamente tiene obligatorio 2 horas semanales, Sí. que es nada comparado a lo que necesita un niño. Y, por supuesto, podríamos decir escuela, gobierno, familia, ahí podríamos estar. Y después, inclusive el propio individuo. Sí. También. Y después ya viene mi propia responsabilidad. Tampoco lo voy a dejar para afuera, ¿no? Sí. Después ya mi responsabilidad biológica. Es decir, está bien. ¿Por qué? Porque con sobrepeso, el sobrepeso genera comorbilidad, es decir, a partir de ahí los distintos valores de enfermedades a partir del sobrepeso se empiezan a generar, se descontrola, se desregula la glucosa, se genera una diabetes tipo 2 primero, una intolerancia a la glucosa,
luego se genera diabetes 2, luego empieza a fallar el páncreas y ya voy a necesitar insulina, la presión arterial se eleva, se empiezan a generar mucha grasa que se pega a las arterias, es decir, el colesterol malo, por una hepatotoxicidad, es decir, el hígado se intoxica de grasa y empieza a fallar, todo órgano, aparato y sistema empieza a alterarse. Sí. Y entonces genera comorbilidades, es decir, enfermedades que pueden llegar a la muerte, inclusive en un infarto de miocardio. Si perdes calidad de vida, entonces el sujeto debería también tomar conciencia de alguna manera y a partir de ahí, sí, todos los profesionales disponibles para poder ayudar. Claro. El nutriólogo, el psicólogo, todo, ¿no? Pero yo creo que es tanto externa como interna. Y en el caso de los niños, claro está que el núcleo familiar, los padres, porque el niño todavía no tiene la voluntad para decidir nada. Si en la casa comen o generan un ambiente donde hay comida chatarra, donde se cuida la comida y demás, evidentemente el niño va a aprender de esos hábitos. Sí, si va al colegio, pasa mucha hora en el colegio, tampoco se trabajan los hábitos, entonces si el niño se claro, no, y algo que nos muestra lo sucio que está, lo sucio que es la industria, se nos enseña que la comida chatarra es el premio y se nos condiciona como un perro de Pavlov, que cuando haces algo bien, tus papitas, tu chocolate, tus dulces. Entonces de chico aprendes que la comida chatarra es el premio y asocias placer con comida chatarra, que digo, claramente están diseñados los productos para que sea lo más placentero posible, para claro. ese punto que sea como un orgasmo mental, que así lo diseñan, ¿no? Son personas que se dedican a eso, pero creo que también al final creo que eso es algo contingente y tú podrías perfectamente asociar como premio el alimentarte bien, que puede parecer ahorita una idea absurda, pero es que yo creo que es algo 100% contingente, que si tú de chico enseñas a los niños que alimentarte bien es el mayor regalo que te puedes dar a ti mismo, porque al final tu cuerpo es tu vehículo para ser exitoso y para transitar este camino de la vida, aprenderías que hasta es un castigo la comida chatarra, pero para el capitalismo y para la industria pues le conviene claramente que todos los niños asocien la comida chatarra con el premio, y una vez que ya asocias eso con tu premio se vuelve muy complicado hacerte creer que no. Sí, no. El neuromarketing de hecho está a disposición de eso, ¿no? Sí. De cómo impactar las emociones, en este caso, sobre todo los niños, las azúcares, ¿no? Sí. El tema porque todos somos niños y nos súper gustaban los dulces. Uh-huh. Ahora, si ese dulce en vez puede ser un premio, pero ¿un premio a qué? ¿Fuiste a jugar al fútbol, hiciste actividad física? Bueno, al final tu postre. Uh-huh. O comiste este plato de verdura, este puré o lo que fuera, esta comida sana, una pequeña, no en exceso, claro, pero sí. ¿Para qué? Para que el niño también sepa que tampoco es algo malo o asociar el azúcar, porque evidentemente están en un sistema nervioso de desarrollo, en un desarrollo mental, conductual. Sí, aprender a gestionar. Y no sabemos quizás los problemas y traumas que podemos generar en un niño, por eso es un tema complejo, pero sí, evidentemente empieza por casa. Sí. Los padres tienen que preparar buena comida, los colegios tienen que colaborar para que dentro del establecimiento se vendan productos sanos, saludables, acostumbrar a tomar agua y mucho deporte, mucho movimiento. Porque el niño de por sí gasta muchas calorías porque es hiperactivo. Porque a los niños siempre les gusta correr, moverse. Sí. Pero si sumando que no le doy buena comida, le permito estar frente al televisor muchas horas y con los videojuegos, y estoy haciendo todo lo posible para que el niño realmente tenga sobrepeso. Sí, de hecho, Daniel Goleman propone en parte que el déficit de atención simplemente es una atención diferente que en un momento, de hecho, resultó ser una ventaja evolutiva, porque él dice que hay dos tipos de atención: atención cerrada a esto que está pasando y atención abierta a muchas cosas que están sucediendo. Y al final lo que hoy denominamos como déficit de atención simplemente es un patrón de atención abierta, que estás atento a muchas cosas. Y eso, pues, en algún momento, probablemente hace miles de años, te resultó ser una gran ventaja evolutiva, porque estás atento a todo lo que está pasando. Y
por eso, como tal, el déficit de atención creo que es otro tema que tenemos que tratar con cuidado, porque hay muchos malos diagnósticos también. Hay muchos maestros y psicólogos que se lavan las manos de sí, déficit de atención, denle este medicamento que lo va a tranquilizar, pero al final no lo tranquiliza, lo hace zombie. Claro, el tema es eso de la medicación, el tema de la Sí. medicación y empezar a entender por qué el déficit de atención. Si los niños actuales crecen en un ambiente de hiperestimulación Ujú. y después yo no creo paralelamente contextos donde los niños sienten la concentración, puedan jugar con los Legos, estén horas. Evidentemente un niño cuando llega a un lugar no va a No, prestar claro. atención porque está permanentemente esperando esos estímulos que son totalmente cambiantes. Claro, qué diferente es un niño que crece con el iPad scrolleando a un niño que crece con su Lego, ¿no? Con su rompecabezas. Tiene una atención Ese impresionante. tema es fascinante. Hay un autor, el libro se llama La fábrica de cretinos digitales. Ok, Y el autor es un francés que tiene, no recuerdo ahora el apellido, a ver si me acuerdo el ratito. Pero él plantea eso y lo impactante del libro es que él comienza analizando el libro y decir, bueno, los grandes CEO de las grandes empresas en Silicon Valley que generan todo lo que es el mundo del Internet, de las aplicaciones y demás, sus hijos van a escuelas tradicionales 100%. De hecho, en Silicon Valley hay escuelas donde está el pizarrón, la tiza, el libro, ujú, los juegos y no hay ni una pantalla. sí, Y ellos mandan a sus hijos a educarse ahí, porque saben el problema o el impacto que está generando las pantallas a edades muy tempranas en los niños. Desarrollan unas habilidades, pero están perdiendo muchas otras. Eso todavía no lo vamos a saber ahora. Sí se está estudiando un poco la nomofobia, ya con adolescentes, el hecho de no tener el no fobia, al no tener no phone fobia, sí, al no tener el celular. sí, 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 sí. Es algo... Y es increíble porque en otras épocas no tener el celular, el teléfono estaba ahí y lo agarrábamos cuando sonaba. Sí, claro. Ahora las personas no tienen el celular y se sienten que no tienen nada, se sienten como que le falta algo y eso genera ansiedad, genera inclusive cuadros clínicos bastante complejos. Sí, Y como vos decís, diagnóstico, medicación. sí. Sí, la medicación es otro tema muy complejo, ¿no? Porque un mal diagnóstico le puede acabar la vida a una persona. Sí, porque son químicos que entran en el cuerpo y en niños donde no debería haber tantos químicos. Claro. Cris, hablando un poco de lo que me platicabas, que ha sido un año intenso, que ha sido un año donde tú has desarrollado tu metodología, que puntualmente creo que tienes dos focos. ¿Qué me puedes platicar un poco de la metodología que estás desarrollando? Bueno, la metodología siempre hemos trabajado básicamente con personas que vienen de procesos de lesión, es decir, el postkinésico, que lo aprendimos a trabajar también con el profesor Di Santo en su momento en Córdoba, ejercicio físico adaptado. Entonces entrenamos para proteger, prevenir y recuperar y al mismo tiempo potenciar las capacidades deportivas. En personas que buscan mejorar su condición física o mejorar su aspecto físico, el entrenamiento está basado en la pluralidad, en la variabilidad motora y el alto rendimiento si específicamente evaluamos ya con tecnología, con alfombra de contacto, con encoder lineal, para ver cómo va mejorando los niveles de potencia. Entonces cuando Sí. viene algún atleta de alto rendimiento, hemos tenido algunos futbolistas, estamos trabajando con algunas chicas que hacen clavados aquí en el CODE y tratamos de diseñar ejercicios que favorezcan la transferencia del movimiento en la disciplina. Y con la gente normal, digamos de pie a calle, buscamos en el fondo mejorar su motricidad. Sí. Es decir, mejorar todas las capacidades, no solamente ser más fuerte, ser más resistente y ser más rápido, sino más coordinado, más ágil Ya, y con mayor capacidad de resolver situaciones motrices ante problemas. me gusta. Por dar un ejemplo, cuando nosotros le entrenamos el tobillo en superficies inestables, con ejercicios analíticos, con situaciones donde tenga que saltar de un lado para el otro, para adelante, para atrás, para el costado, para la diagonal, dos para acá, uno para adelante,
voy entrenando que el sistema nervioso de ese tobillo se vaya fortaleciendo. Entonces la persona va caminando por la calle, ante una baldosa que se mueva, tac, se activa el sistema protector. Sí. Cosa que no pasaba antes, y clientes que no han dicho. Clientes que el primer día que llegaron un poquito que se movió el tobillo, esguince. Y cuando pasaron 3, 4 meses, profe, increíble, otra vez se me dobló el tobillo, pero no me pasó absolutamente nada. Sí, pero tú ves que los atletas de alto rendimiento están constantemente haciéndote ese tipo de cosas. Entonces, lo que buscamos nosotros en definitiva, en nuestros programas de trabajo, o por lo menos la visión que tengo del entrenamiento, es desarrollar la motricidad en general. Es decir, ofrecerles un repertorio motriz al sujeto, que eso se transformen en respuestas motrices para solventar los distintos problemas motores que nosotros le planteamos a la gente. Subirse con una pierna a un banco elevado, bajarse de un banco elevado, treparse a un lugar, caer de un determinado lugar. Yeah. Es decir, son todas acciones que en la vida cotidiana le va a pasar, pero nosotros las anticipamos con ejercicios. Sí. Y si a esos ejercicios le pones intensidad, manejar lo que nosotros llamamos el componente de la carga, le pones intensidad, pausa, poca pausa, los hace más rápido, los hace en un determinado tiempo, los hace dinámico, ya estoy impactando sobre el sistema metabólico. Okay. Es decir, haciendo lo que quema más calorías, que pierdan grasa. Entonces al mismo tiempo buscamos eso, que se mejore el aspecto físico, que es por lo que muchos de nuestros clientes llegan, pero también el aspecto saludable. Sí. Y el aspecto saludable es mejorando la motricidad, haciendo un entrenamiento integral. Por eso, más que entrenamiento funcional, últimamente estoy hablando más de un área de entrenamiento integral o integrativo. Okay. Todavía no tengo un nombre, el nombre en general es InMovement, la idea de todo, es en movimiento. Pero el entrenamiento como tal, más que nada un entrenamiento integrativo. Para la gente que nos está escuchando, nos escucha mucho joven, pero también nos escucha padres de atletas. ¿Algún consejo que se te venga a la mente? Algo que... Sí, podríamos como cerrar el tema ante los padres y probablemente muchas personas que probablemente estén sus hijos padeciendo de sobrepeso. Primero, que no se alarmen, que es un tema complejo, pero que busquen apoyarse en el entrenamiento, busquen apoyarse con los psicopedagogos en el colegio, con un terapeuta exclusivamente que pueda ayudar al núcleo familiar, ¿no? Y al niño en particular, y también a la persona, también obeso, que es un cuadro metabólico, hormonal, ¿sí? Que también puedan buscar ayuda, no solamente en el entrenamiento, que es una parte importante, no solamente en la nutrición, que es una parte importante, sino también, no solamente en la médica, que es muy importante, que mucha gente sí se asusta por el médico, ¿no? Los valores están disparados, el médico te asusta. Sino también buscar en la terapia, un profesional terapeuta que nos ayude, porque ninguna persona con sobrepeso quiere ser con sobrepeso, sino evidentemente hay mecanismos o formas de ver la situación que probablemente no está siendo como la adecuada, sino cambiar la estructura de pensamiento, y para eso se requiere también ayuda. Por eso es un problema complejo que hay que empezar a trabajarlo, ¿no? Nosotros desde la educación física aportamos nuestro granito de arena, pero, y esto lo comento porque muchas veces hay programas muy de entrenamiento que son muy exigentes, personas que no han entrenado, se le exige mucho, muchos dolores, terminan abandonando. Programas muy monótonos, por ejemplo, cada vez que venís por tu clase de pérdida de peso, te hago caminar 1 hora. Al mes siguiente la persona dice, y no vengo más, porque estoy como un hámster caminando, me aburro. Entonces, ir creando, desde el punto de vista del entrenamiento, voy a hablar, en la obesidad, crear distintas instancias para poder favorecer la adhesión al ejercicio por parte de la persona que no está acostumbrada a tener un trabajo regular y permanente. Sí, bueno, ¿sí? Cris, ¿alguien quiere trabajar contigo? ¿Te manda mensaje a tus redes sociales? ¿Qué hace una persona que quiera contactarte? Primero, si está en Guadalajara, lo esperamos aquí en Clínica Retefi, en Avenida Montevideo, 2511, ahí estamos en Colonia Providencia.
ahí estamos laborando todos los días, ahí recibimos a la gente de manera personalizada. Y los que no pueden en mi Instagram, que puede quedar acá y me pueden escribir, o mi número sin ningún problema. Podemos contactar y poder trabajar o asesorar a las personas. A veces me gusta un poco asesorar porque no saben por dónde empezar, ¿no? Sí. Pero Vamos a dejar tu Instagram, porque si dejamos tu número y se viraliza, te vas a volver loco, vas a tener que cambiar. Dejamos el Insta, está bien. Instagram, perfecto. Y bueno, y a la gente que, sobre todo si le voy a dejar un mensaje, que tenga cuidado con las modas del entrenamiento. Muchas veces, las modas, porque tal persona hace tal cosa, voy. Traten de ir construyendo un criterio, gustos, criterios, y saber que cada una de la moda siempre va a ser un entrenamiento de alguna manera parcializado. Digo la moda porque ahora, por ejemplo, está la moda el tema del pádel, que no está mal y el pádel está fantástico, pero mucha gente empieza a jugar y jugar y jugar, pero necesita un entrenamiento paralelo para estabilizar. Después empiezan los problemas de fascias, dolores, tendinopatías, y todos los deportes siempre vamos a llegar a la base del entrenamiento. Por eso, y están buscando un lugar donde entrenar, ¿qué tienen que tener en cuenta? Bueno, no solamente que las máquinas estén lindas y que el ambiente sea sociable, que eso es importante, pero más importante que la oferta académica, es decir, la oferta de entrenamiento que se le acerca a la persona sea integral. Sí. Yo creo que esa es la clave. Porque hoy se multiplican mucho los gimnasios como cadenas, pero parecen mini supermercados. Buen producto, están las máquinas, lindas instalaciones, pero ¿y el contenido? Sí, totalmente. Y ahí el tema, y ahí es donde empieza todo el problema. La monotonía, las asimetrías, todo lo que comentamos. Sí, Luis, pues un gusto. No, por favor, muchas gracias, Mike. Y ha sido un placer. Sí, Chris, muchas gracias.